El canal del Congreso presenta Uno de los grandes retos de nuestros tiempos es el crecimiento de la ultraderecha en varios países del mundo. Llegaron al poder en Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump en 2016. Los vimos triunfar en Brasil con Jair Bolsonaro en 2018. Y ahora, recientemente, en 2023, el economista libertario Javier Milei ganó la presidencia de Argentina. Milei se ha caracterizado por ser uno de los más radicales líderes de ultraderecha en América Latina, particularmente por su doctrina económica. Es un convencido de que la economía se debe regir por el mercado y que el Estado debe ser reducido a su mínima expresión. Desde que llegó al poder, Milei ha tomado una variedad de decisiones que han sumido a la nación argentina en una fuerte crisis social. No solo no ha conseguido las mejoras prometidas en la economía, sino que varios indicadores muestran el fracaso de su política. En el primer semestre de 2024, la economía argentina decreció 3,4%. También, a mediados de mayo de ese año, la venta de carne bajó en más de 20%. Cayó la producción industrial en 15,8%, la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario promedio se redujo en más del 20% y el valor real del salario mínimo cayó en tan solo 6 meses, casi en un 30%. El gobierno de Milei ha realizado despidos masivos a empleados del sector público, aplicado recortes a la universidad pública, reduciendo el gasto y promulgando reformas laborales que atentan contra los derechos de los trabajadores al extender el periodo de prueba de 3 a 6 meses, entre otras cosas. Una parte importante de la sociedad argentina se ha movilizado en contra de estas iniciativas. En lo que va del año se han realizado diversas manifestaciones. En abril, tras actos de protesta contra las políticas de ajuste de Milei, la policía detuvo a 11 personas y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuiteó la consigna de ley y orden en señal del talante represivo del nuevo gobierno. La visita incómoda de hoy le toca al dirigente social y político argentino Juan Grabois, así se pronuncia, con quien pudimos conversar en el marco de la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, que se celebra cada año en el mes de octubre. Desde diciembre de 2023, Grabois anunció que participaría en todas las movilizaciones que se hagan durante el gobierno de Milei para vigilar que no se lleven a cabo actos represivos. En una carta que publicó al respecto, recordó la violencia en contra de manifestantes durante las protestas de 2001 y advirtió que no están dispuestos a ver una carnicería día con día por televisión. Es por eso que decidió conformar una comisión permanente que participará en todas las movilizaciones populares como veedora de derechos humanos. Grabois tiene una importante trayectoria en las luchas laborales. Es fundador de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Además, fundó el partido político Frente Patria Grande, que impulsa una doctrina nombrada Argentina Humana. Es miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano y profesor de Teoría del Estado en la Universidad de Buenos Aires. En 2023 compitió en las elecciones primarias argentinas por la candidatura presidencial de la coalición Unión por la Patria, aunque finalmente quien triunfó por parte de la izquierda fue Sergio Massa, quien más tarde, ese mismo año, perdería la elección contra Javier Milei. Acompáñenos a conocer más de cerca el caso argentino y las características distintivas de la ultraderecha en esa nación en la voz del dirigente social y político argentino Juan Grabois. Juan, a muchos nos ha sorprendido en América Latina que después de una pandemia donde creo que fue muy claro la necesidad de tener un Estado fuerte y no
y fue claro también que el mercado no puede resolver un montón de cosas. Yo creo que ya lo sabíamos, pero la pandemia lo puso más aún en evidencia. Después de eso, en Argentina, la consecuencia haya sido la llegada de alguien como Javier Milei. ¿Cómo te explicas que llegue un discurso tan antiestado que parece justo una cosa muy anticlimática? En realidad, yo creo que no solamente en la Argentina, sino en muchos otros lugares del mundo. Las pandemias o los eventos climáticos extremos, las guerras, son momentos de cambio. Sí. La pandemia en la privada, los chicos que tenían 16, 18, cuando se produjo la cuarentena, que fue larga en Argentina, en realidad, más que percibir los beneficios de un Estado fuerte que consiga las vacunas, lo que percibieron fueron los perjuicios de estar encerrados. La idea de la libertad empalmó con eso. La libertad de salir de tu casa, la libertad de ir a una fiesta, la libertad de estar con tus amigos. Por eso Milei tuvo una base de sustentación muy fuerte con el discurso antivacuna y anticuarentena en los pibes más jóvenes, ¿no? A lo que se suma algunas contradicciones del campo popular, progresista, sobre todo en términos de conducta, la falta de una austeridad republicana, como dice AMLO, que mostraron imágenes muy desagradables del presidente haciendo fiestas, de vacunatorios VIP para privilegiar políticos, una serie de privilegios de la política que a un personaje disruptivo de la antipolítica, que es una trampa narrativa, pero que es una narrativa atractiva, le dio un cierto plafón y después, en el marco de un mal gobierno peronista que terminó con más pobres de los que recibió, lo cual para un gobierno peronista es el pecado más grande. En el marco de un mal gobierno peronista y de una elección de tercios, ¿no? Porque fueron 3 tercios la elección, 1 tercio para Sergio Massa, que fue mi contrincante de las primarias, 1 tercio para Bullrich, 1 tercio para Milei. Hubo una alianza entre todas las facciones de la derecha y se impuso Milei. ¿Dirías que el mal manejo de la economía fue el pecado del peronismo? Yo creo que fue la cobardía y la hipocresía. Ajá. La cobardía en enfrentar, muchas gracias, en enfrentar algunos intereses corporativos, en hacer realidad una consigna muy linda con la que se inició el gobierno de la coalición Unión por la Patria, Frente de Todos en ese momento, que era empezar por los últimos para llegar a todos, ¿no? Con esa ilusión nosotros formamos la coalición y esa ilusión se traicionó. Claro. Se traicionó la bandera de soberanía política e independencia económica cuando se pactó una suerte de revalidar el crédito que había tomado Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, cobardía en el cumplimiento del contrato electoral e hipocresía predicando valores de justicia social cuando en realidad se estaba practicando otra cosa. Juan, digamos, de todas las ultraderechas posibles, la de Milei es una de las más nefastas, quizás, sí, una de las más preocupantes. ¿Cómo está respondiendo la clase trabajadora argentina a un gobierno como este? Argentina es un laboratorio en este momento. Argentina es un laboratorio y lo que pasa en la Argentina va a tener impacto en todo el mundo. Es un laboratorio porque Javier Milei es un fundamentalista de la injusticia social. Mira. Él plantea que la justicia social es una aberración. Sí. Es un planteo filosófico. No es el típico planteo de un político de derecha que es un poco más hipócrita, un poco más indirecto. Bueno, es un planteo nodal, ideológico. Planteo que además lleva a la práctica destruyendo todas las estructuras de socialización del Estado. No los aparatos represivos del Estado que tienen nuevos pertrechos y nuevos presupuestos, sobre todo para enfrentar la protesta social que es creciente en la Argentina. Ese corazón del Deep State sigue fuerte y cada vez más fuerte, los espías, la mafia judicial, la policía, pero sí la salud pública, la educación pública. Hay recortes tremendos en todo eso, sumado a una devaluación que implicó la quita del 25% del poder adquisitivo de la clase trabajadora. Bueno, desde luego fue una política de shock y la reacción va increciendo, ¿no?
O sea, ahora hay un fuerte movimiento de los estudiantes y la comunidad universitaria. Hay una recuperación del movimiento de los trabajadores de la economía popular, que es el sector en el que yo empecé a militar. El movimiento obrero está dividido, como siempre pasó en la Argentina, en un sector más negociador y un sector más combativo, pero se van sumando las luchas. Lo cierto es que la política de shock tiene un éxito en su haber. Es un éxito ficcional, pero que tiene un impacto psicológico muy grande. Ustedes acá tienen 4% anual de inflación. Nosotros en Argentina hoy tenemos 4% mensual de inflación y eso es un éxito del gobierno. ¿Por qué? Porque veníamos de 12, 14, 18% mensual de inflación. Y la inflación, además de lo que todos sabemos, le hace perder el poder adquisitivo a los trabajadores, genera una angustia tan grande al no saber, el comerciante no sabe qué precio le van a fijar, el que va a comprar no sabe cuánto va a tener para la comida el mes que viene, que tenerla más o menos controlada, aún a costa de la destrucción del tejido social y del poder adquisitivo. Exactamente. Esa estabilidad, para muchos vale el precio de la degradación. Entonces, fue un grave error de nuestro último ministro de Economía, sobre todo Sergio Massa, pero del campo popular en la Argentina, haber subestimado lo que generaba la inflación en el pueblo argentino. Y eso pasa porque en general la dirigencia política de mi país está encapsulada en sus privilegios, incluso de nuestro campo, lo que acá denominarían la izquierda, que nosotros llamamos campo popular, Sí. Está muy encapsulada en sus privilegios. Yo te diría que el contraste con México es que esta izquierda que nos gobierna ha sido hiper cuidadosa en el tema macroeconómico, a veces cuidadosa al punto de ser criticado por eso, por su ortodoxia, pero yo al mismo tiempo veo que Argentina ha tenido ese problema históricamente y de forma recurrente. Parece un país condenado a tener crisis económicas recurrentes, sea quien sea que los gobierne. Bueno, hay en la Argentina, desde el golpe del 55 contra el general Perón, que es una especie de Cárdenas para traducirlo a mexicano, no se resolvió la puja distributiva en nuestro país. Nuestro país tenía su puja distributiva resuelta, no había pobreza, el 50% del producto iba para la clase trabajadora, el otro 50% para los sectores de la burguesía, sean empresarios, pequeños empresarios, etc. Los salarios eran los más altos de América Latina y a partir de ahí empezó una desestabilización de ese pacto distributivo, de ese pacto justicialista. A eso se suma que en la Argentina hay un problema de una famosa restricción externa, que cuando crecemos necesitamos importar más, pero no tenemos los dólares, y veníamos de un déficit energético muy fuerte. Todo eso se puede resolver, pero la falta de planificación estratégica, la recurrencia de golpes de Estado, el inmediatismo de la política nos ha llevado a esta situación que nuestra generación tiene como tarea resolver, ¿no? Encontrar algunos pactos vinculados al modelo de desarrollo que puedan ser transversales entre los partidos políticos. ¿Hay arrepentidos ya en Argentina del voto por Javier Milei? Muchos, sí. ¿Sí? No tantos como tal vez yo hubiera imaginado, Ajá. pero muchos más de lo que el gobierno quiere aceptar. Ajá, ya. Sí se ve, sí. Ahora, en México, digamos, hay gente muy extremista, pero no vemos ni de cerca la posibilidad de que llegue a gobernarnos una suerte de ultraderecha como la que hoy gobierna en Argentina, pero que también gobernó en Brasil, que estuvo a punto de gobernar en Chile, en Colombia. Pero puede llegar. O sea, yo siempre digo que es algo que no deberíamos descartar, porque en algún momento puede aparecer. ¿Cuáles son las condiciones que generan que pueda llegar una expresión política así a gobernarnos? Porque si uno piensa en Bolsonaro, en Milei, no es que fuera gente con una carrera política muy notable, ni que hubieran hecho grandes cosas, ¿no? Sí. Se hicieron básicamente mediáticamente. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones donde uno tendría que decir, bueno, aquí puede pasar algo en esa dirección que es peligroso o preocupante? Yo creo que hay fundamentalmente dos problemas que son de fondo. La deshumanización como fenómeno cultural preexistente a la ultraderecha y que la ultraderecha expresa políticamente, es decir,
cuando la vida del otro no vale, cuando la cultura del descarte se impone, cuando hay gente que sobra en el sistema y que se va imponiendo de a poquito y de maneras sutiles, ¿no? Primero por ahí con los discursos ultrapunitivistas contra delincuentes, que eso tiene mucha aceptación popular porque la gente sufre mucho la delincuencia, entonces se va después contra migrantes, después contra organizaciones sociales, va de a poquito germinando la deshumanización, que es la negación de la humanidad del rival político o de las clases más pobres. Ese es el fenómeno más grave. Y el segundo fenómeno es la traición de la propia izquierda, no solamente a las banderas políticas y económicas que sostiene, básicamente la justicia social, la equidad, sino a la conducta de austeridad republicana que debe tener. Es decir, cuando quienes sostenemos la necesidad de una sociedad más igualitaria, más justa, incurrimos en exceso en el ejercicio de privilegios o en el ejercicio del poder, eso desmoraliza a la militancia en nuestro campo y le genera un descrédito muy grande a nuestra tarea. Entonces, la corrupción y el estilo de vida de los dirigentes, para mí es un tema nodal. Después hay fenómenos propios de la polarización informacional que hay, ¿no? O sea, la polarización propia de las redes sociales en relación a los burbujas de filtro. Pero yo creo que los dos fenómenos más importantes son esto: la deshumanización cultural y la traición de los sectores populares de izquierda cuando llegan al poder a las banderas político-económicas y a la conducta de austeridad republicana. Pero me quedo con una cosa que dijiste, la corrupción, que es súper interesante porque en el caso de México fue una de las grandes promesas de López Obrador acabar con la corrupción, y sabemos que no se acabó con la corrupción. Hubo casos documentados de corrupción serios, y a mí me da la impresión de que con el último éxito electoral que tuvo aquí, la llamada cuarta transformación, no se le cobró factura al gobierno por esa corrupción. O sea, ese resultado fue a pesar de la corrupción, porque sí se disminuyó, pero siguió habiendo corrupción. Y justo lo que me preocupa es que, fíjate, en campaña se hizo un planteamiento de estrategia anticorrupción, que ahora que ya están en el gobierno, no se está cumpliendo. O sea, ya estamos viendo que el mismo programa anticorrupción se rebajó muchísimo, y quizás es porque no tuvo un costo alto en lo electoral esa corrupción, y pareciera que la coalición gobernante se lleva un poco la idea de que no es un tema tan grave y que no les pasa factura electoral. Pero tú estás diciendo que sí, es un tema sensible. Para mí es absolutamente sensible. Mira, yo no soy un especialista en la situación mexicana. Claro. Yo creo que el pueblo le pasa factura fundamentalmente cuando ve que los principales dirigentes son parte o avalan la corrupción. Porque en las estructuras estatales, del mismo modo que las estructuras empresarias o mediáticas, la corrupción no va a desaparecer nunca, pues es parte de la naturaleza humana. Es decir, eso es inherente al ejercicio de la política, que haya bolsones de corrupción. Claro. El problema es cuando eso se promueve desde la cúpula estatal. Yo no creo que haya una percepción, por lo menos de lo que yo veo desde Argentina, de que AMLO sea un político que promueve o avala la corrupción, en todo caso que no pudo eliminarla. Exacto. ¿No? Sí. Pero tengo la impresión de que su imagen es de alguien que ha servido a su pueblo con mucho esfuerzo. Eso el pueblo lo valora. Pero te quiero decir algo, porque también es cierto lo que vos decís. La corrupción empieza a ser un problema grave cuando la economía empieza a funcionar mal. Cuando la economía funciona más o menos bien, bueno, no es una gran preocupación. Ahora, si vos le sumás... Es un agravante la corrupción. Exactamente. Es un agravante que hace no creíble que el gobierno se está esforzando en el presente y que en el futuro las cosas van a mejorar. Oye, ¿qué consejo le daría, si es que se puede preguntar, en esos términos, a los sectores organizados de la sociedad, especialmente a la clase trabajadora, digamos, en lugares donde la ultraderecha sigue siendo marginal, como para evitar la llegada de un Javier Milei? Que nunca
deje que los ganen pensamientos mezquinos y deshumanizantes. Ajá. Es decir, que no darle ni un tantito así, no hay dar ni ningún margen a cualquier concepción donde tu vida y la mía no valen lo mismo. Ajá. Que no pierdan el sentido profundamente moral de las ideas de justicia Sí, sí. y de igualdad. Sí. Si el virus de la deshumanización no entra Milei. Ajá, mira. Oye, pues vas a dar una plática, te queremos acompañar, así que si Bueno, quieres vamos yendo. muy bien. ¿De qué vas a hablar? Gonza, ¿Te conseguime un edulcorante. Dale. apellidas Sí. ¿Te dicen Grabois o No, Grabois, es un apellido, fíjate, es curioso. No es francés. No es francés, es de la zona de Moldavia, Ajá. de donde es mi familia paterna, Ajá. familia de origen judío que escapaba de los pogromos de Moldavia en el siglo XIX. Sí. Y bueno, mi apellido materno es Gismondi, que es de origen católico, bien italiano, Ya. así que nada de francés. Ya, Que ya, yo ya. sepa, no tengo nada de francés. ¿Ya habías estado en México? Ya había estado en México, sí. Estuvimos hablando con los equipos de comunicación y de formación de Morena Ah, sí. antes de la campaña que ganamos las elecciones en el 19. Sí. En el momento que yo recién ahí empezaba a participar en política partidaria, porque la trayectoria nuestra, sobre todo la mía en particular, es del movimiento social de base. Yo vengo de esa, Sí, yo sé. de esa tradición. Morena está haciendo un esfuerzo importante para hacer formación política. Sí. Es un partido... Es muy... Es un partido, digamos, reciente, Sí. donde entró gente de muchos otros partidos. Sí. Y no todos los cuadros tienen una formación política de izquierda. Entonces, lo que hace el instituto es muy importante porque justo lo que se busca es que no se vuelva un partido como los demás, ¿no? Sí, y yo creo que tienen muy Principios, sin... buenas posibilidades de lograrlo, Sí. porque lo han tomado como un tema central, lo están haciendo y tienen gente muy capacitada. Claro. Y con convicciones muy firmes. Además, para nosotros el caso mexicano es un caso típico en el buen sentido, ¿no? Un caso de lo que nosotros llamamos el campo nacional popular. Sí. Nosotros no usamos tanto el término izquierda, un término que en la Argentina llevó a muchos equívocos. ¿Por qué? Porque retoma la cuarta transformación, es que hubo 3 transformaciones anteriores, que ninguna creo que se haya autopercibido de izquierda, digamos, ¿no? Eran tradiciones, Quizá la Revolución Mexicana. bueno, tal vez la Revolución Mexicana. Si quieres vamos Exactamente. por acá porque puede ser... que Eran no- tradiciones muy del pueblo, de la nación. Acá tienen, bueno, toda la historia, no solamente de la lucha de los pueblos originarios, sino también de Hidalgo, de los zapatistas, de una serie de tradiciones que confluyen en una identidad propia. Sí. Entonces, que no es un calco o una copia o una reiteración de los manuales de la izquierda europea. O sea, Claro. se ha reformulado el pensamiento popular mexicano y latinoamericano con las ideas, sí, del humanismo y de la izquierda europea para crear una cosa muy, muy de acá. Y yo creo que es el gran éxito ideológico, si se quiere, de Morena, que habla en el idioma del pueblo. Claro. Y no habla en el idioma de las élites progresistas. Bueno, pero también yo creo que el peronismo de izquierda ha sabido hablar el idioma. Exactamente, del pueblo ese es el peronismo. Y Por cuando, eso es exitoso el Sí. peronismo. así es. ¿Alguna vez el peronismo, bueno, muchas veces se ha comparado Con el PRI. con el PRI, aunque en realidad pues hay muchísimas diferencias, ¿no? Yo creo que hay algunos puntos de contacto, Ajá. sobre todo con los inicios del PRI. Es decir, con lo que parecía que iba a ser la herencia de Cárdenas, ¿no? Claro. Que finalmente no lo fue. Pero, y tiene otra característica común, que el peronismo, además de ser una identidad política popular, es un partido de poder. Claro. Es un partido de poder. Por eso, cuando se habla de peronismo, se puede hablar de distintas cosas. Se puede hablar sí. de una doctrina, de una identidad cultural de la mayor parte de la clase trabajadora del pueblo argentino, o de un partido de poder que en esa tercera acepción sí se parece al PRI. Claro. Oye, Juan, sé que eres muy cercano al Papa, que has estado visitándolo. ¿De dónde viene esa relación tuya con él? En el año 2005, cuando
Cuando yo estudiaba Derecho, militaba en el movimiento social, en el movimiento de trabajadores excluidos, Ajá, cuya base social fundamental era lo que acá llaman los pepenadores. ajá. Y ellos trabajaban con sus niños y nosotros estábamos haciendo una lucha contra la alcaldía de la Ciudad de Buenos Aires para que haya guarderías para los niños, lugares para los niños, durante el horario nocturno que trabajaban sus padres para que los chicos no estén en la calle, ¿no? Ajá, ajá. Y Bergoglio, que era el arzobispo de Buenos Aires, de manera totalmente espontánea, se solidariza con esa lucha y da una homilía muy fuerte, una homilía social muy fuerte, y es la primera vez que yo lo escucho. Sí. Y a partir de ahí nos conocimos y desarrollamos una relación de muchos años, una amistad que finalmente cuando lo eligen papa, porque en ese momento en la Argentina a veces nos pasa, sobre todo en la dirigencia política, en los medios, que se leen los títulos y no el contenido. Entonces, Sí, típico. el Papa se lo posicionaba como una figura reaccionaria, conservadora. Nadie había leído nunca nada de lo que había escrito. Bueno, en fin. Sí. ¿Por qué? Porque él denunciaba mucho la corrupción, precisamente. Y en ese momento gobernaban los Kirchner. Entonces, muchos lo ponían como el jefe de la oposición. Claro. Y la Sí. oposición era la derecha. Bueno, sí. no era el jefe de la oposición. Denunciaba los casos de corrupción. Sí. Denunciaba la pobreza, que ahora estamos en el 52% de pobreza en la Argentina. En ese momento era, vamos a decir, un 25%. Claro. Pero un 25% de pobreza en la Argentina era un escándalo también. Claro. ¿Qué hablaron? O sea, ya vamos más rápido. ¿Qué hablaron con el Papa sobre lo que está pasando en Argentina? ¿Te contó un poco lo que piensa de Javier Milei? ¿Cómo está viendo las cosas que están pasando aquí, allá, etcétera? Mira, yo nunca hablo de lo que hablo con él. Sí, claro. Pero él habla con mucha claridad a través de sus documentos, de las exhortaciones apostólicas. Sí. Es decir, yo creo que hay que ir no tanto a la coyuntura, en el caso de su pensamiento, sino a lo profundo de su pensamiento, donde está lo más lindo, lo más interesante y lo que más nos va a servir para poder comprender lo que está planteando un hombre que, desde mi punto de vista, es la voz más disruptiva y revolucionaria contra el capitalismo de exclusión que hay en el mundo. Qué increíble, ¿no? Que el Papa hubiera llegado a hacer eso. Increíble, sí. Es un fenómeno muy interesante. Sí. Y que va a tener sus frutos en el futuro. Oye, Juan, bueno, ya estamos llegando a la feria. ¿De qué vas a hablar en esta mesa? Bueno, vamos a ver cómo se estructura la conversación con Paco, porque es un hombre lleno de sorpresas. Sí. La idea original era la presentación de un libro. Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo se da el diálogo. Buenísimo, pues mucha suerte. No, por favor. Y así concluimos un episodio más de La Visita Incómoda. Las ultraderechas crecieron en un nuevo marco político mundial, en el que las opciones de izquierda y de derecha tradicional dejaron al descubierto algunas de las demandas de la sociedad. Sus triunfos han sido intermitentes hasta el momento, pero, aún así, son parte del nuevo espectro ideológico. Sus avances o retrocesos dependerán de su capacidad para aprovechar los espacios que encuentren abiertos. En Argentina, hoy viven bajo el régimen de Milei. Aún es pronto para saber si se forjará una nueva clase política que se afiance en su sistema político o si fueron una solución contingente que terminará siendo vencida por la izquierda o desplazada por la derecha de corte tradicional. Hoy platicamos con Juan Grabois, una de las voces opositoras al gobierno libertario. A pesar de que en México las ultraderechas no han terminado de asentarse, ya existen varias voces que replican consignas similares a las de estos movimientos. Sin lugar a dudas, es un tema que debemos seguir de cerca. Hasta la próxima.
canal del Congreso presentó